presentar, soy Francisco Olivas, soy el gerente del Centro Girasol y el presidente de la Fundación Centro Girasol. Me acompaña a mi izquierda Beatriz, a mi derecha Mercedes y la teniente alcalde de Asuntos Sociales, Alba Padilla. Pues hechas las presentaciones, simplemente hacer una pequeña introducción. Nosotros tenemos el Centro Girasol hace muchísimos años y el año pasado pues, se nos reconoció como una empresa de mayor impacto social en Alcalá de Guadaira y eso nos movió y nos motivó a crear una fundación. No me compliqué mucho y el nombre de la fundación, igualmente de la empresa, se llama Fundación Centro Girasol. Tiene 3 pilares básicos. El primero es atender a las familias que vemos que tienen necesidades económicas y que pasan por distintos apuros y queremos ayudarles. Entonces, uno de los pilares es ayudar a esas familias que no tienen recursos para que sus hijos no tengan esa problemática y puedan acudir a terapia. El segundo pilar, que es bastante novedoso, es mezclar lo que son las personas con discapacidad, sobre todo mayores de 21 años, con el tema de la defensa y protección del medio ambiente. Estas personas muchas veces, pues, cuando cumplen 21 años, se acaba todo lo que es el sistema educativo tradicional y la verdad es que se ve en una situación muy desfavorecida. Con la Fundación pretendemos darle una oportunidad, una reinserción sociolaboral y además en estos ámbitos que estamos hablando, tanto en el agropecuario como en el forestal y medioambiental, desarrollando proyectos de medio ambiente de la mano de ellos. Y el tercer pilar es muy sencillo, es transmitirle a la juventud y a nuestros jóvenes pues, los valores tradicionales que se están perdiendo, como es el esfuerzo, la constancia, la capacidad de trabajo y sacrificio. La charla de hoy es la primera escuela de familia, que es uno de los proyectos que tenemos más emblemáticos dentro de la Fundación. Además está apoyado también por la Caja Rural de Utrera y tenemos mucha ilusión porque es una de estas formas de enseñaros a todos nosotros muchos temas que están desconocidos. Este tema hoy es de vital importancia porque se llama el tema de la fiscalidad y las ventajas fiscales para las personas con discapacidad y sus familias. Traemos aquí un equipo de profesionales muy cualificados, con mucha experiencia, es la consultoría ALAR y ya veréis que os lo van a transmitir de una forma sencilla. Es verdad que es compleja, pero como vais a tener después el apoyo de no este visual, sino el que os mandaremos, pues esperamos que os pueda servir de ayuda. Y veréis que hay un montón de resquicios fiscales en este caso para buscar ese apoyo. No me quiero dilatar mucho más, aunque me gustaría para ver si llega el proyector, pero le paso la palabra a Alba Padilla para que diga unas palabras. Que tampoco vamos a desmontar el chiringuito. Yo quiero pediros disculpas también porque la organización parece que por parte del ayuntamiento el porcentaje que le considere es está siendo pésima, ¿no? Bueno, yo quiero dar las gracias a Francisco por la invitación, porque claro, nosotros somos, desde la Delegación de Servicios Sociales, somos una invitada por la Fundación Girasol. Quiero agradecer también a las personas que estáis hoy aquí, porque normalmente yo lo que veo en mi día a día es que hay ciertos colectivos que siempre le interesan a las mismas personas, a los mismos profesionales que trabajamos con ellos, a la familia o a las personas con diversidad funcional que al final son quienes tienen esta serie de circunstancias de las que quieren supuestamente aprender o necesitan esas ventajas, ¿no? Yo lo que quiero decir es que la comunidad en general, la sociedad en general se debería de implicar en todo esto. Probablemente yo lo que aprenda hoy, mañana lo aplicaré en mi puesto de trabajo y así en todo el resto de personas que vayamos conociendo. Quiero también reconocer la labor de Francisco en Utrera porque como delegada también agradezco que estas iniciativas lleguen al pueblo. El que estemos aquí, que al final pues dice, bueno, es una iniciativa nueva, a ver qué tal va, pero necesita respaldo, necesita apoyo y que poco a poco pues vayamos construyendo mucho más. Y gracias a este tipo de fundaciones y a este tipo de iniciativas pues podemos hacer nuevas cosas en nuestro pueblo, que yo realmente, objetivamente digo que la discapacidad aquí necesita, pues he hablado antes con Pepe Vargas, tanto de barreras arquitectónicas como de mayor financiación, mayor recursos y también en el ámbito de la formación y la información general también. Así que agradezco todo este tipo de proyectos porque cuando se sienta delante de mí siempre me dice, Alba, este proyecto, esta actividad y al final esto nos enriquece a todos como sociedad. Así que muchas gracias, Francisco. Pues sin más y sin apoyo os vamos a dejar Mercedes y nada, mucho ánimo y suerte. Pues muy buenas tardes, mi nombre es Mercedes Arroyo, soy la directora general de ALAR Consultores y os presento a Beatriz García,
es mi socia y amiga desde hace muchos años. Alar Consultores es una empresa que se crea hace aproximadamente 4 o 5 años debido al desconocimiento que empezamos a encontrar. Nosotras somos economistas y nuestra empresa está formada por economistas que llevamos muchos años gestionando patrimonio para personas sin discapacidad, pero que descubrimos hace unos años que había muchas ventajas fiscales que no se estaban aplicando para las personas con discapacidad. Entonces, bueno, nuestra función desde entonces ha sido difundir esa información. Todos los servicios y todas las charlas que damos son absolutamente gratuitas y bueno, pues estamos dando difusión a nivel nacional en todas las asociaciones y en todas las fundaciones que lo han requerido, como es el caso de Fundación Girasol, que nos han conocido y les ha parecido un proyecto interesante y por tanto pues estamos hoy aquí para daros esa información. ¿Qué es lo que realmente es importante de todo este asunto? El tema es que cuando tenemos una persona con discapacidad en nuestra familia, pues realmente eso tiene una gran afectación en la economía de la casa. No solamente en los temas del día a día, que evidentemente en muchas ocasiones pues tiene una problemática como es pues que alguno de los padres de esa persona con discapacidad o incluso esa persona con discapacidad no puede desarrollar su actividad laboral normalmente o tienen que renunciar alguno de los dos al trabajo porque la persona a la que hay que cuidar sea dependiente y todo ese tipo de circunstancias pues generan unas situaciones bastante especiales y que nosotros consideramos que a veces pues afecta a la economía de la familia. Nosotras somos expertas en temas fiscales en la parte de lo que se referiría a la parte de lo que es una declaración de la renta, en cómo tenemos que presentar nuestros modelos y tal. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que hemos visto que vosotros cuando hacéis la declaración de la renta pues encontráis que hay una serie de desgravaciones o situaciones que hacen que vuestra declaración de la renta sea favorable por tener personas con discapacidad, por tener hijos a cargo, por tener por una serie de circunstancias que favorecen pues, el menor pago de impuestos. Todo eso, digamos que viene dado por las circunstancias personales de cada casa, de cada familia y la economía que cada uno lleva, ¿no? Pero luego se van sucediendo una serie de acontecimientos en el tiempo, como es pues la mayoría de edad de las personas con discapacidad, el hecho de que haya algún tipo de cambio en el sentido de que, por ejemplo, la persona con discapacidad empiece a trabajar, toma de decisiones que muchas veces no van acompañadas de un asesoramiento de nadie. Nosotros uno de los motivos por el que empezamos a dar charlas era porque veíamos que toda la información estaba muy dispersa. Había una gran dispersión entre la información que teníamos a lo mejor de una asociación, la que nos daban el abogado que a lo mejor nos estuviera gestionando todo el tema de la discapacidad, la información que nos llegaba de algún amigo que había hecho alguna cosa o nos decía pues puede buscar una ayuda por aquí o por allá. Y nos ha sorprendido que la información estaba muy dispersa y que la gente realmente no sabe qué hacer. Nosotras llevamos dadas, os diría, pues no sé Beatriz, pero 70 o 80 charlas en diferentes asociaciones de toda España y nuestra sorpresa es que no hay conocimiento de este asunto que vamos a hablar hoy en ninguna. Muchos de los que estéis aquí, pues tendréis relación con entidades bancarias, Caja Rural está aquí presente, no sé quién es, si alguna persona. Hoy vamos a hablar de productos financieros muy específicos para personas con discapacidad, muy desconocidos, y también vamos a hablar del patrimonio protegido, que es otra figura jurídica muy particular que favorece mucho la transmisión de bienes para los familiares de personas con discapacidad, pero sobre todo vamos a intentar ser una entidad, en nuestro caso Alar Consultores va a estar a vuestra disposición para cualquier consulta que necesitéis sin ningún coste, pues para preguntarnos, oye, ¿qué puedo hacer con tal situación? ¿Me puede perjudicar? ¿Me puede beneficiar? Etcétera. Porque la toma de decisiones muchas veces en pequeñas cosas pueden tener una afectación muy negativa en la economía de la familia. Y pues simplemente os queremos decir que nuestro asesoramiento no solo es un asesoramiento puntual, sino que en el tiempo, a medida que las familias van cambiando sus circunstancias, pues hay que ir cambiando las decisiones. Nosotros
Ahora mismo a lo mejor pues no necesitamos nada con respecto a la mayoría de edad de una persona con discapacidad porque nuestro hijo es menor, pero a lo mejor cuando ya es mayor de edad pues tenemos que pensar cómo va a actuar ante una cuenta corriente, cómo va a actuar si empieza a trabajar, en qué me va a afectar, si me lo pueden sacar como hijo a cargo. O sea, son una serie de decisiones que creemos que son lo suficientemente importantes como para estar asesorados. Esa es la parte en la que nosotros estamos a vuestra disposición. Sin más, Beatriz, yo creo que no lo vamos a tocar más. No sé Sin si... más, Beatriz va a comentar dos productos que creemos que son importantes, o dos circunstancias que creemos que son importantes en el IRPF. Sí. Yo, si me permitís 5 minutos, vamos a intentar poner un cañón, ¿vale? Porque yo creo que que veáis un poco las diapositivas que teníamos preparadas os va a ayudar a entender, ¿vale? Porque, o sea, este tema es un poco arduo, porque hablar de fiscalidad es siempre un poco complejo, ¿vale? Y el apoyo visual creo que en este caso es importante. Completando lo que decía Mercedes, bueno, el alma del proyecto es Mercedes, que ya no lo ha dicho, pero es así. Esto surge, bueno, pues como con la idea de que hay un desconocimiento enorme, ¿vale? Lo que decía Mercedes de la falta de información. Yo creo que las personas con discapacidad tienen muchos puntos que les llega información, pero en el tema fiscal nadie les apoya, ¿vale? Ese es un tema completamente desconocido y que, sobre todo ella, que asesora grandes patrimonios, pues se ha encontrado con muchas familias que tenían hijos con discapacidad que desconocían completamente las ventajas fiscales que puede tener lo que está a disposición de las familias que tienen personas con discapacidad a su cargo, ¿no? Entonces, bueno, es nuestra forma de contribuir a la sociedad, ¿no? Este proyecto lo hacemos de forma altruista, el asesoramiento que damos a las familias es gratuito, es personalizado, cada familia tiene una situación totalmente diferente, las preocupaciones son diferentes, porque bueno, aquí nos hemos encontrado con familias pues, que les preocupa a lo mejor pues, qué va a ser de su hijo cuando ellos no estén, otra familia está preocupada porque tiene un hijo adolescente y tienen el dinero que reciben de la pensión y lo tienen en la cuenta y les preocupa que de repente un día pues, alguien coja o él mismo saque el dinero de la cuenta y se lo lleve, ¿no? O sea, al final las preocupaciones son diferentes, los intereses son diferentes y, como decía Mercedes, a lo largo de la vida las circunstancias van cambiando, ¿no? Entonces, nosotros hacemos ese acompañamiento a las familias a lo largo del tiempo. Y yo creo que en todas las circunstancias lo que se busca es proteger a la persona con discapacidad, ¿no? Que es verdad que la ley ahora, además, con el cambio que ha hecho de quitar la incapacidad judicial, a muchas familias les ha supuesto un perjuicio, ¿no? Porque ahora mismo está muy bien por la parte de respetar mucho más la voluntad de la persona con discapacidad, pero también hay mucha más inseguridad, sobre todo a la hora de la actuación en ciertos campos y sobre todo pues, que la persona pueda vender o sacar su dinero o comprar o hacer un contrato, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra vertiente que a las familias les preocupa mucho y nosotros también intentamos encauzarles en ese sentido. Perdón. A ver si lo conseguimos, que yo creo que os va a ayudar a ver la presentación. Muchas gracias. Bueno, el tema, antes de que empieces con producto. Aquí vamos a empezar ahora dentro de un momento a hablar de productos, circunstancias, pero quiero que tengáis en consideración una serie de puntos. El primero es, que creo que es muy importante, cuando nosotros hacemos una declaración de la renta, dentro de nuestra declaración de la renta, nuestros hijos con discapacidad pueden estar toda la vida en nuestra declaración de la renta, siempre que no tengan ingresos superiores a 8.000 euros o hasta 1.600 euros en rendimientos o ganancias patrimoniales, es decir, nos lo podemos desgravar como hijo a cargo dentro de la declaración de la renta, aunque sean mayores de edad, pero esa letra pequeñita que dice siempre que no tengan ingresos superiores a 8.000 euros más de 1.600 ganancias patrimoniales, a veces no sabemos qué significa. Es decir, cuando decimos 8.000 euros en rendimientos del trabajo, bueno, pues parece que es que no vaya a trabajar, ¿no? Pero lo de la ganancia patrimonial, ¿qué significa? Lo de la ganancia patrimonial significa que una persona con discapacidad, en el momento en el que tiene un beneficio generado, por ejemplo, por acciones, fondos de inversión, venta de un inmueble,
arrendamiento en el caso, por ejemplo, de que tenga un bien y lo arrende, sean unas actividades, digamos, un ingreso y que sea más de 8.000 euros, por ejemplo, una vivienda, automáticamente nos van a sacar a nuestro hijo como desgravable en la declaración de la renta. Y eso tiene una repercusión económica que en muchos casos podemos decir que llega hasta casi 20.000 euros de deducciones dentro de una declaración. Es decir, que la broma de que yo ponga, por ejemplo, el dinero que tiene mi hijo en una cuenta corriente de un banco a funcionar, porque el señor del banco, la mayoría de las veces por desconocimiento de que es una persona con discapacidad y le va a perjudicar esas circunstancias, no sabe que si esa persona tiene ganancias patrimoniales o rendimiento de actividad, o sea, rendimiento de capital mobiliario, lo van a sacarle de la renta de sus padres. Os pongo un ejemplo en grandes cifras. Si yo gano 40.000 euros y tengo un hijo con discapacidad, brutos me refiero, una familia tiene 40.000 euros brutos, el hecho de tener un hijo con discapacidad a cargo, con una discapacidad de más del 65% y tal, aunque el hijo tenga 30 años, le va a hacer que le quiten 12.000 por la discapacidad, más 2.000 y pico por hijo a cargo, más, cuando nos queremos dar cuenta no pagamos impuestos por ese concepto, ¿vale? Sin embargo, si mi hijo por lo que sea ha tenido una operación financiera que le suponga esos ingresos, esa circunstancia desaparece. Obligan a esa persona con discapacidad a hacer una declaración él solo. Esa pequeña toma de decisiones que muchas veces la hacemos, pues evidentemente sin ninguna maldad, lo hacemos, ni el del banco lo hace con maldad, ni la persona con discapacidad lo hace con maldad, al revés, todo lo que queremos es rentabilizar el dinero. A veces no somos conscientes de que según qué decisiones nos pueden repercutir negativamente. Entonces lo que intentamos es informaros de qué cosas pueden facilitar el trabajo o beneficiarios y cuáles no. Eso por un lado. Luego también está el tema de la transmisión de bienes. Hoy Beatriz, ahora cuando yo la deje hablar, que está aquí con el tema informático, va a hablar del patrimonio protegido y de los planes de pensiones. Yo voy a hablar, antes de que Beatriz se ponga a hablar, del patrimonio protegido. El patrimonio protegido es una figura jurídica que existe para cuando tengamos un familiar o una persona con discapacidad de más del 33% psíquico o más del 65% físico-sensorial, puede recibir cualquier tipo de bien por parte de un familiar suyo y constituir un patrimonio protegido. Patrimonio protegido se establece ante notario. Es una figura que lo que hago es, pues imaginaros, yo tengo un bien y quiero que ese bien sea, por ejemplo, pues para mi hijo, para mi sobrino, para mi nieto, o soy un amigo de la familia y le quiero dejar un bien a una persona. Se lo puedo dejar y constituir un patrimonio protegido ante notario. No tiene impuestos para el que dona, ni impuestos para el que lo recibe. Ahora, ese activo tiene una serie de consideraciones. Esas consideraciones son que ese activo es para esa persona con discapacidad, ese activo no se puede vender en menos de 4 años y siempre va a estar vigilado por el Ministerio Fiscal. En este caso, por la Fiscalía, va a estar pendiente de que ese patrimonio de la persona con discapacidad esté protegido, porque es lo que se persigue detrás de todo esto es que la persona con discapacidad no pierda esos bienes, ¿vale? Para la transmisión de bienes inmuebles. Sí, lo puedes vender, pero luego lo puedes vender, pero tienes que comprar otro activo para esa persona con discapacidad. Una vez que tú haces un patrimonio protegido, ese dinero o ese patrimonio ya es de la persona con discapacidad, no vuelve nunca a su propietario inicial, ¿vale? Siempre tiene que ser para esa persona. Esto lo que busca es, sobre todo, en el caso, por ejemplo, yo os pongo de personas con una discapacidad muy grave, en la que muchas veces pues no tienen capacidad de tomar decisiones o tenemos la preocupación de que a medio y largo plazo, oye, pues le quiero dejar cosas a mi hijo, pero no sé si lo va a cuidar su hermano o su sobrino o quién va a cuidar de él a largo plazo. No quiero que nadie se funda, entre comillas, su dinero a medio plazo, ¿no? Entonces lo que hago es constituir un patrimonio protegido para que quede muy claro y esté el Ministerio Fiscal detrás que eso es para la persona con discapacidad. Todo eso se establece en una notaría, en un documento notarial y además tiene unas grandes ventajas fiscales en nuestra declaración de la renta. Nosotros vamos a hablar pues que tiene una ventaja de hasta 10.000 euros de deducción anual por cada persona que aporta patrimonio protegido a otra persona. Es decir, si yo le aporto patrimonio a un sobrino, en mi declaración me voy a desgravar por una partida que he realizado, a mi hijo, ¿vale?
Y luego tenemos la figura del plan de pensiones. Vea, si quieres, Venga. ahora ya te voy a dejar. Ambos casos, las circunstancias son iguales. La discapacidad necesaria y... Sí. Vamos a... que estamos haciendo así un poco desordenado, perdón por el caos técnico. Bueno, el gran desconocido es el plan de pensiones a favor de las personas con discapacidad. No sé si alguien de la sala ha oído alguna vez hablar de él. Bueno, aquí tenemos un par de personas que fueron a nuestra charla el otro día en Alcalá, pero aparte de ellos, ¿alguien ha oído hablar de este producto? Vale, es un producto financiero, ¿vale?, que el objetivo es constituir un capital a favor de la persona con discapacidad. Por hacerlo un poco más en lenguaje claro o coloquial, al final lo que queremos constituir es como una hucha que ya está a nombre de la persona con discapacidad desde el momento en el que se crea el plan de pensiones. Es un plan de pensiones que tiene unos requisitos específicos. Entonces, como tiene unas ventajas fiscales muy importantes, al final bueno, pues tiene unos requisitos que no todo el mundo puede acceder a ellos. ¿Quién puede hacer un plan de pensiones de este tipo? Bueno, pues para ello se necesita que la persona con discapacidad tenga una discapacidad física o sensorial mayor o igual del 65% o psíquica mayor o igual que el 33%, ¿vale? En el plan de pensiones vamos a distinguir tres figuras. El partícipe es la persona que es el titular del plan de pensiones, es decir, a quien se constituye a su nombre, ¿vale? Y es el que va a recibir luego el dinero, esa hucha que vamos haciendo, ¿vale? Luego tenemos, que es la persona con discapacidad, claro. Los aportantes. Los aportantes son todas aquellas personas que van a ir aportando a esa hucha, ¿vale? Aquí los aportantes tienen que tener una relación familiar de consanguinidad hasta del tercer grado, ¿vale? Es decir, de parentesco. ¿Quién puede aportar a ese plan de pensiones? Pues bueno, nosotras tenemos muchas familias que lo hacen a favor de un hijo con discapacidad, ¿vale? Es otro de los requisitos, otra de las características especiales que tiene este producto, que se puede hacer a menores de edad, ¿vale? Entonces, ¿qué le podrían aportar, por ejemplo, a ese niño que le hacemos un plan de pensiones cuando tiene 4 años? Bueno, pues le pueden aportar los padres, le pueden aportar los abuelos, le pueden aportar los tíos, le pueden aportar los hermanos. Aquí el beneficio fiscal está por varias partes. Cada uno que aporte, ¿vale?, se va a desgravar en su declaración de la renta en función del IRPF que tiene. Voy a poner un caso más o menos para que lo entendáis mejor. Se abre un plan de pensiones para un niño, por ejemplo, ¿vale? Y los padres, cada uno aporta X cantidad. Los abuelos, el paterno, el materno, cada uno va a aportar una cantidad. Aquí no se requiere que todos aporten una cantidad concreta, ni tiene que ser igual, ni tiene que mantenerse en el tiempo, o sea, es una cosa completamente flexible. Lo que sí existen es unos límites de aportación entre todos los familiares. El máximo es 10.000 euros por persona física y entre toda la familia 24.250 euros. En el plan de pensiones para personas con discapacidad, el propio partícipe, es decir, la persona con discapacidad, si tiene medios, se puede aportar a su propio plan de pensiones. El máximo, es decir, si tuviera dinero, la persona con discapacidad se puede aportar 24.250 euros a su plan de pensiones, ¿vale? Y se va a desgravar al tipo que tenga. Entonces, pues imaginemos que el abuelo materno le aporta 500 euros, el paterno 100, el padre 5.000, la madre 3.000. Otra característica que tiene esto es que se puede aportar con independencia de los ingresos que se tengan, ¿vale? Y además es compatible con los planes de pensiones personales que puedan tener, por ejemplo, los padres, ¿no? Es decir, que tú puedes aportar a tu plan de pensiones personal, el máximo ahora mismo está en 1.500 euros, tú podrías aportar eso a tu plan de pensiones, pero puedes aportar al plan de pensiones de tu hijo o de tu hermano o de tu padre, ¿vale?, hasta 10.000 euros anuales. Eso es el máximo por persona física. Te voy a interrumpir un segundo. El plan de pensiones, cuando hablamos de plan de pensiones, todo el mundo le viene a la cabeza el concepto plan de pensiones que conocemos todo el mundo. La disponibilidad de un plan de pensiones de estas características no está pensada para la jubilación de la persona con discapacidad. La disponibilidad del dinero dependerá de las circunstancias, que ahora va a decir Beatriz, que son circunstancias que pueden ser que ya las tenga la propia persona con discapacidad. Por ejemplo, la dependencia es ya genera una disponibilidad de ese dinero. Es decir, el concepto plan de pensiones en sí lo que es una figura, pero que realmente es un producto que está pensado para mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad a medio plazo.
Yo cuando nosotros nos relacionamos con familias que tienen hijos pequeños, por ejemplo, pensamos en el concepto, pues cuando hay discapacidades muy graves, decimos, bueno, supongamos que esta persona abre un plan de pensiones o se abre un plan de pensiones para un niño que cuando tenga 20 años necesita a lo mejor entrar en un centro, porque no va a poder tener capacidad de vivir solo. Entonces, pues entre todo le queremos hacer un poco un ahorro para poder pagar ese centro en un futuro o tal. Entonces, no estamos hablando de un plan de pensiones para cuando se jubile, ese niño no se va a jubilar porque no va a trabajar. Lo que queremos es tener disponibilidad para cuando ese niño tenga que pagar esa situación, tengamos esos ahorros constituidos, ¿vale? La ventaja, que ahora lo va a decir Beatriz, es que tiene una fiscalidad excepcional, porque desgrava y a la vez luego no se pagan impuestos por el rescate, que ahora lo vamos a comentar. Pero que quiero que tengáis claro que lo importante es que no es un producto, porque pasa mucho cuando dimos plan de pensiones, no, pero es que ¿para qué queremos un plan de pensiones para un niño pequeño? No es un plan de pensiones, el concepto es, la palabra es plan de pensiones porque es así, pero es un plan especial para personas con discapacidad, con una liquidez especial y con unas circunstancias completamente diferentes a cualquier otro producto financiero que conozcamos. Sí, como decía Mercedes, las situaciones que nos van a permitir sacar esa hucha que hemos ido haciendo, ¿vale? Aquí no se considera solamente la situación de la persona con discapacidad, sino también de la familia, ¿vale? O sea, que aquí no tiene nada que ver la jubilación, como podemos entender, en un plan de pensiones al uso, ¿no? Entonces, si la persona tiene dependencia, automáticamente es líquido. Si tiene discapacidad grado 2, dependencia grado 2 o 3, es totalmente líquido. Cuando la persona, por ejemplo, depende económicamente de sus padres o de sus tutores legales, si la familia, cualquiera de ellos, tiene situación de jubilación, de desempleo de larga duración, una grave enfermedad, un fallecimiento de los padres, por ejemplo, todas esas situaciones que van a afectar económicamente a la familia van a permitir sacar el plan de pensiones, ¿vale? Entonces, este producto, como decía Mercedes, tiene una ventaja fiscal enorme. No solamente nos vamos a ir desgravando a medida que vamos aportando a esa hucha durante todos esos años, sino que cuando llega el momento del rescate, ¿vale? Yo voy a sacar esa hucha, si lo hago en forma de renta financiera, quiere decir que sea una forma periódica a lo largo de más de 2 ejercicios y por debajo de un índice que es el IPREM 3 veces, que ahora mismo el IPREM es un índice que se va modificando, ahora mismo la cantidad de 3 veces el IPREM estaría en 25.200 euros al año. Es decir, que si yo saco menos de 25.200 euros al año durante al menos 2 años, estoy exento de pagar impuestos a Hacienda, ¿vale? No solamente de lo que he ido aportando, sino de la rentabilidad que haya cogido el plan de pensiones. O sea, el plan de pensiones, como cualquier plan de pensiones que vosotros podáis contratar, una entidad financiera o una entidad aseguradora, bueno, pues está vinculado al riesgo que se quiera tomar. Entonces, es inversamente proporcional la rentabilidad con el riesgo. Si yo quiero ser muy conservador, pues lo meto en un plan que sea L3 del Tesoro. Que quiero tener más riesgo, pues hago una cosa mixta. Que quiero ser muy arriesgado porque tengo una estrategia a largo plazo, pues a lo mejor me meto renta variable, ¿vale? Con lo cual voy a tener mucha más rentabilidad, pero también tengo más riesgo. Las ganancias. Sí. Es que cuando vamos comentando hay cosas que se me vienen que creo que son importantes y por esto también estoy interrumpiendo a Beatriz. Aquí hay un tema importante. Cuando he empezado a hablar al principio os decía, no se pueden obtener ganancias de 1.600 euros en rendimiento de capital mobiliario tal. Vale. El plan de pensiones es el único producto financiero que tributa como un rendimiento del trabajo, no como una ganancia patrimonial ni como un rendimiento de capital mobiliario. Hablo a nivel general, es decir, cuando nosotros nos jubilamos y empezamos a rescatar nuestros propios planes de pensiones, hablo de las personas sin discapacidad, tributamos en el IRPF como un rendimiento del trabajo. Por eso a veces la gente dice, ¿para qué he hecho el plan de pensiones? Tengo que sacar no sé cuántos impuestos. Vale. En el caso de las personas con discapacidad, como bien acaba de decir Beatriz, está absolutamente exento por ley. Es decir, no es un rendimiento del trabajo exento, es decir, es como si no hubiera rendimiento. ¿En qué me beneficia eso? Primero, no incumpliría nunca, contratando este tipo de producto, el superarlo de los 8.000 euros de ingresos, porque no va a haber ingresos, está exento. No se generaría una ganancia patrimonial de los beneficios, porque todo el beneficio también está exento, como acabamos de comentar. ¿Y qué nos puede favorecer eso? Pues lo primero, de cara a ayudas.
a posibles solicitudes de financiación o de que nos den una beca o de que la persona esté trabajando, nunca se va a sumar a sus ingresos. Por tanto, cuando vaya a pedir una ayuda, esta persona tiene ingresos, no es que tiene un plan de pensiones, sí, pero es que no aparece nada de que tiene plan de pensiones, está totalmente exento. Es decir, si conocéis a alguna persona que tenga una incapacidad permanente absoluta, cuando se tiene incapacidad permanente absoluta, tienes una pensión totalmente exenta, no aparece en el IRPF, pues esto es igual. Cuando yo rescato un plan de pensiones en forma de renta financiera y es de una persona con discapacidad, cumpliendo los requisitos que estamos diciendo desde el principio, no tributa impuestos, no aparece en la declaración de la renta. Entonces eso tiene un gran valor de cara a medio y largo plazo de la vida de esa persona, porque estamos desgravándonos los padres desde el momento en el que aportamos. Figuraros que nos está favoreciendo en el IRPF a día de hoy, porque cada aportación que hacemos nos desgrava en nuestra renta. Y a la vez, cuando ese dinero sea rescatado, no va a tributar impuestos. Es decir, que no tenemos aquí hoy la pantalla, pero ya os digo que si os metéis en Google y tenéis cualquiera de vosotros y metéis tabla del IRPF de Andalucía, vais a ver que por encima de 30.000 euros de base imponible, que no estamos hablando de ganar 150.000, de 30.000 euros ya estamos tributando el 37% en el IRPF, ¿vale? Entonces, nos vamos a desgravar siempre de nuestra escala más elevada en el IRPF, es decir, que las desgravaciones que me va a mí a generar aportar a un plan de pensiones a favor de un hijo o a favor de mí mismo, va a generar una devolución de impuestos cada año que aporte. Nosotros tenemos muchas personas a las que asesoramos que nos preguntan cada año, Mercedes, ¿estamos haciendo algo ilegal? Porque parece ilegal, ¿no? O sea, yo he aportado 5.000 euros y me ha devuelto Hacienda 2.000, sí, porque tienes una tributación alta, entonces te van a devolver pues el 40% de tu aportación, ¿vale? Entonces, todas esas devoluciones que nos va haciendo cada año las podemos reinvertir en tratamientos para nuestros hijos, en mejora de la calidad de vida, en pagar terapias, en un montón de cosas. ¿Realmente el hacer un plan de pensiones nos está ayudando como una ayuda? No es una ayuda directa, pero al final es una ayuda indirecta, ¿no? Fiscalmente, la fiscalidad es una cosa súper importante, ¿vale? Y no sé qué creo que puedes decir. Bueno, un poco al hilo de lo que decía Mercedes, ¿no? Al final... Sí. Pero ese plan de pensiones, por ejemplo, yo tengo un plan de pensiones hecho realmente para mí, ¿no? ¿Vale? Pero lo tengo puesto mi nombre porque me da miedo. ¿Eso quién lo gestionaría? Un plan de pensiones que lo has hecho tú, el titular eres tú, ¿vale? Con lo cual no tiene ninguna de las ventajas fiscales que hemos comentado, ¿vale? ¿Tu hijo tiene discapacidad, tiene dependencia? ¿Tiene curatela? Tiene dependencia de grado 2 sí. Y el 66% de discapacidad. Vale, con lo cual tiene los requisitos, no sé si lo estáis viendo ahora, ¿vale? Veis, ¿no? Los requisitos para poder acceder al plan de pensiones, ¿vale? Si tú tienes esos requisitos, la persona con discapacidad es el titular del plan de pensiones. ¿Y quién lo gestionaría si faltara yo? O sea, eso es otra cosa independiente, ¿vale? Pues tú tendrás un tutor. Claro. Para esta persona, si es una persona que no se pueda manejar por sí misma. Eso ya lo tendrías que gestionar con un abogado, que es a quien tú le vas a designar quién va a ser el tutor de esa persona y tal. Pero creo que sí que es importante, porque si tú eres la persona que gestiona a esa persona con discapacidad, en caso de que tú quieras hacer una renta o empezar a rescatarlo o tal, o sea, al final, si la persona no tiene una incapacitación judicial, que desgraciadamente ya no la tiene casi nadie, lo que la persona firmaría, la persona con discapacidad firma el documento de rescate, se empieza a rescatar a su cuenta corriente y tú eres la persona que va a estar normalmente gestionando ese dinero, ¿no? O sea que, y va a estar, pues, se puede contratar en cualquier banco o en cualquier compañía aseguradora. Así que os digo que es un tema bastante conocido en banca y bastante conocido en compañías aseguradoras. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo llevo 20 años en una compañía aseguradora y es un tema muy desconocido, ¿vale? Yo en particular, yo tengo en particular una agencia en la que yo evidentemente vendo planes de pensiones para personas con discapacidad, pero porque me conozco perfectamente la normativa, pero es un tema que
normalmente no se conoce, ni en la banca, ni en las compañías de seguros, ni se estudia en la carrera, porque Beatriz y yo hemos estudiado económica y este tema nunca lo hemos visto. De hecho, uno de los motivos por los que cuando empezamos a dar estas charlas es porque, bueno, nosotros nos relacionamos con muchos compañeros que han estudiado con nosotros, y algunos pues son abogados fiscalistas, tampoco lo conocen la mayoría. Hay profesores de la Universidad de Fiscal que no conocen esto. O si lo conocen, no saben cómo se aplica. O sea, que el problema muchas veces es que la normativa, si os metéis en Google y buscáis desgravación de plan de pensiones, personas con discapacidad, tal en el IRPF, existe, la ley está puesto aquí, ¿eh? Está la ley, pero no... Artículo 53, de verdad, porque muchas veces lo que decía Mercedes, la gente nos pregunta, ¿pero esto de dónde sale? Bueno, pues ahí está, ¿vale? Ahí están los artículos que lo podéis ver. O sea, no nos lo estamos inventando, que no Pero es... no está protegido, por ejemplo, como el patrimonio que estabas hablando. Un poco en relación con tu pregunta. Es lo mismo que si tú tienes una cuenta corriente a nombre de tu hijo, lo mismo, ¿quién administra esa cuenta? ¿Vale? O sea, creo que tu problemática va más por el cambio de ley que se ha hecho con el tema de la incapacitación judicial, ¿vale? Entonces, probablemente tú tengas que iniciar una vía pues para tener una curatela en el que tú seas el curador de tu hijo y puedas controlar este tipo de cosas, que es una de las preocupaciones que tienen las familias. O sea, pero como decía Mercedes, esta es una muy buena vía para hacer una hucha, ¿vale? Porque si tú, por ejemplo, muchas familias tienen la pensión que se va ingresando de la discapacidad de mi hijo y lo tengo en una cuenta corriente, eso al final no les da ningún dinero. Si por casualidad se te ocurre hacer un producto de inversión, ¿vale?, que le dé unas ganancias patrimoniales de más de 1.600 euros, la que te lían es importante. Te hace una paralela Hacienda, ¿eh? Nosotros hemos tenido casos que son flagrantes, pero es que la ley está así. O sea, que de repente llegan dos paralelas y dicen, no, mire usted que usted se ha desgravado a su hijo a cargo y su hijo tuvo ingreso de 1.700 euros. Nos pasó con una señora que nos escribió porque había metido un depósito a 5 años, le habían pagado el depósito de los 5 años de su hijo y le había mandado a Hacienda una paralela, quitándole las bonificaciones por hijo a cargo a los dos padres, con sus correspondientes 12.000 euros de desgravación de cada uno, con lo cual la broma de los 1.700 que había ganado tuvo que pagar 2.500 de impuestos. O sea que no es ninguna chorrada, ¿vale? Entonces es algo que para nosotros es muy importante. Hay un tema que sí que creo que tenemos que tener con respecto a lo que me estabas preguntando. El patrimonio protegido, para mí, está pensado, en principio, para personas con discapacidad a las que le queremos dejar bienes, porque a veces nos saltamos cuando no hay una vinculación cercana, por ejemplo, pues un familiar, un amigo, le quiere dejar algo a esa persona con discapacidad. Si lo hacemos vía impuestos de sucesiones o donaciones, tributamos. Si lo hacemos vía patrimonio protegido, no tributamos. Está totalmente exenta la tributación de dar algo a alguien a través de un patrimonio protegido. Pero tiene detrás al Ministerio Fiscal, que puede ser muy beneficioso, pero también puede ser un poco, te deja un poco atado, porque tú no puedes, si de repente te hace falta dinero a ti para vivir, no lo puedes usar. Porque es de la persona con discapacidad y es para él. No hay forma de que tú hagas uso de ese dinero. En el caso del plan de pensiones para personas con discapacidad, el dinero realmente solo depende de una circunstancia de contingencia, como hemos hablado, que haya una jubilación, una dependencia grado 2 o 3, etcétera. Y ese dinero, cuando lo empiezas a rescatar, va a la cuenta de la persona con discapacidad, pero sus padres lo pueden usar. No está el Ministerio Fiscal detrás diciendo, ¿usted para qué está usando este dinero? ¿Y por qué lo está usando en esto? ¿Y por qué no en lo otro? Entonces, una forma de ahorrar interesante, sin que detrás tengamos un control de qué hacemos, y que nos favorece económicamente porque nos desgrava en los impuestos, y a la vez a medio y largo plazo nos puede favorecer para la vida de la persona con discapacidad porque va a tener unos ingresos que pueden ser muy relevantes a medio y largo plazo. Nosotros, por ejemplo, ponemos el caso de, bueno, cuando estamos hablando de niños pequeños, oye, pues vamos ahorrando, ponte que ahorren 3.000 euros al año entre toda la familia, 3.000 euros, 10 años, 20 años, estamos hablando que se junta el niño con 60.000 euros más los beneficios en un tiempo, ¿no? Oye, pues que en un futuro, si esa persona necesita 500 euros mensuales para vivir, pues se le pone una renta de 500 euros y no va a tributar impuestos, la tiene ahí, se la crea a sus familiares. Es una forma de protección a medio y largo plazo y que desde luego tiene unas grandes ventajas. Fijaros, nosotros cuando hacemos los cálculos decimos, en el caso de lo que acabo de comentar, 20 años aportando 3.000 euros, por ejemplo, que son 60.000 euros,
a una desgravación media. Que tenemos Sí. el este. Ya, pero ya, ¿Para qué? ya me he lanzado. A una desgravación media de un 35% o un 40% en muchos casos. Estamos hablando que de los 60 que yo he metido, 24.000 me la han devuelto en impuestos. ¿Sabéis lo que es eso en el tiempo? Es que es muchísimo dinero. Y de esos 60.000 que están funcionando y que me dan una rentabilidad, toda la rentabilidad que me da tampoco paga impuestos. Es que es una bomba de relojería. Yo lo digo porque muchísima gente no desconoce desconoce este producto y la gente dice, ¿eso cómo va a ser así? Ahora lo vamos a contar en un caso práctico, ¿vale? Por ir un poco al patrimonio protegido. Como decía Mercedes, al final lo que se busca con esto es una figura jurídica, es transmitir o constituir un patrimonio normalmente de bienes a favor de la persona con discapacidad. Normalmente está pensado pues, para transmitir pues bienes inmuebles, joyas, valores, este tipo de cosas, ¿vale? Pero es verdad que también muchas familias lo utilizan como una vía para bueno, pues hacer aportaciones de dinero a través de una cuenta corriente y poder disponer, por ejemplo, para las terapias. ¿Por qué? Porque el patrimonio sí permite una cosa que es interesante, que es hacer disposiciones para lo que se consideran necesidades vitales de la persona. Los requisitos para poder constituir un patrimonio protegido, la discapacidad es exactamente igual que el patrimonio, o sea, que el plan de pensiones. Los aportantes aquí pueden ser familiares, pero también pueden ser terceros que no tengan una relación familiar con la persona con discapacidad, pues amigos, incluso empresas bueno, pues que tengan una función social y digan, bueno, pues voy a aportar, voy a hacer un patrimonio protegido para una persona con discapacidad, ¿vale? Los límites de aportación igual que en el plan de pensiones. Y como decía Mercedes al principio, no se puede disponer del patrimonio protegido en 4 años, o sea, aquí no se consideran esas situaciones de rescate de la familia, es el paso del tiempo el que nos va a permitir disponer del patrimonio. Y luego, bueno, pues digamos que por contar un poco lo que se estaba comentando Mercedes, se hace ante un notario. En ese momento hay que hacer una lista de lo que se aporta inicialmente al patrimonio protegido y hay que definir quién va a administrar esos bienes, ¿vale? Entonces se designan las personas que vayan a ser los que van a administrar el patrimonio protegido de la persona con discapacidad y luego, cada vez que se hacen disposiciones de ese patrimonio, hay que guardar toda la justificación de los gastos. ¿Por qué? Porque al final tú estás haciendo uso de un patrimonio de una persona con discapacidad, con lo cual el Ministerio Fiscal, o sea, cada vez que se hace una aportación o una disposición, el notario tiene que avisar al Ministerio Fiscal, informarle tanto de las aportaciones como de las disposiciones. El Ministerio Fiscal puede decir, bueno, ¿y usted por qué ha sacado esto y en qué se lo ha gastado? ¿Vale? Con lo cual hay que guardar todas las justificaciones de en qué se ha invertido el patrimonio y luego hay que hacer una declaración anualmente en el mes de enero, que es el modelo 182, informando de las disposiciones que se hayan hecho, ¿vale? Porque tengáis un poco las diferencias entre ambos, que lo más importante, los dos son estrategias complementarias y los dos van a permitir maximizar el ahorro fiscal. Es decir, una familia que tenga suficiente capacidad de ahorro va a poder hacer un patrimonio protegido y va a poder hacer un plan de pensiones y se va a desgravar doblemente, ¿vale? Bueno, en nuestro punto de vista, como decía Mercedes, son estrategias diferentes, ¿vale? A lo mejor el patrimonio es más, pues algo para, pues eso, donar los bienes a la persona con discapacidad, evitando un poco el impuesto de donaciones o incluso el de sucesiones, ¿vale? En el momento del fallecimiento. Y el plan de pensiones es una especie como de hucha, ¿no? de capital que vamos a ir constituyendo a lo largo del tiempo. El patrimonio protegido requiere escritura pública, se hace ante notario, tenemos que guardar todas las justificaciones de los gastos. La presentación del modelo 182 no se puede disponer en al menos 4 años y no va a aparecer reflejado en el borrador de Hacienda. Esto es una cosa que hay que hacer manualmente, a diferencia del plan de pensiones. El plan de pensiones, automáticamente en el borrador va a aparecer en cada uno de los aportantes la cantidad que ha aportado y en su declaración ya lo tiene marcado. El plan de pensiones se contrata en una entidad bancaria o aseguradora, no requiere notaría y por tanto no va a haber ese gasto, ¿vale? Por cada una de las aportaciones que se hagan al patrimonio. En el plan de pensiones no hay coste ninguno ni tenemos que justificar
en qué nos vamos a gastar el dinero del plan de pensiones. ¿Por qué? Porque bueno, aquí la familia puede tener una necesidad económica en un momento dado y si podemos rescatar, porque se dan las circunstancias que permiten el rescate, nadie nos va a pedir explicaciones de si me lo he gastado en un coche o en hacer la compra, ¿vale? O sea, es una diferencia con el patrimonio protegido. El trámite de contratación es muy sencillo y bueno, tiene una rentabilidad financiera que la he comentado antes, además de la desgravación fiscal. El seguro de vida es una cosa que lo comentamos siempre porque muchas familias bueno, pues tienen la preocupación de qué va a ser de mi familiar o qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté. Y en muchas ocasiones pues, piensan que no tienen capacidad de ahorro para constituir ninguna de las dos anteriores. Bueno, esto lo ponemos aquí porque, por lo menos para que lo penséis, ¿no? Es una forma de dejar un capital a fallecimiento a nombre de la persona con discapacidad. Es decir, estamos beneficiando a esa persona con discapacidad dejándole un capital compatible completamente con otros productos de ahorro y, muy importante, no interfiere en la masa hereditaria. Esto es una cosa que a muchas familias les preocupa si tienen varios hijos. Bueno, pues en el momento del fallecimiento de los padres, pues que los repartos de alguna forma puedan beneficiar a la persona con discapacidad. Bueno, pues esta es una vía bastante sencilla. Aquí las primas de los seguros, ya sabéis, según el capital que tú quieras constituir, pues pueden ser muy variables, pero al final, bueno, pues con una prima pequeñita puedes dejar un capital que por lo menos te dé la tranquilidad de que si uno falta, pues la persona con discapacidad tiene ahí un dinerito. Bueno, y ahora vamos a entrar a los casos prácticos que Mercedes va a contar un poco lo que os estaba transmitiendo antes de forma más visible, que lo vais a entender mejor. Sobre lo que hemos hablado, al final todas estas figuras, tanto el patrimonio protegido, el plan de pensiones, el seguro de vida, detrás de todo esto, lo que estamos buscando es la tranquilidad para las familias, o sea, el organizarnos, el pensar un poco en la situación que cada uno tiene y en qué quiere que ocurra en el futuro, o sea, que planificar, es decir, igual que planificamos otras cosas, planificar la vida futura de esa persona. Muchas veces lo que nos pedís es, oye, pues, ¿con quién puedo hablar para, no sé, para hacer un testamento? Pues, evidentemente, pues habrá que ir a un abogado que nos haga el testamento, pero muchas familias lo tienen en su cabeza, pero no lo han hecho, pues hay que hacerlo. ¿Qué puedo hacer para hacer un patrimonio protegido? Me pasó el otro día con un señor que vino a verme a la oficina. Es que mira, es que tengo un tío mío que no sabe, que me quiere dejar un patrimonio para mi hijo, pero no sabe si hacerlo cuando él fallezca, si hacerlo ahora. Bueno, pues desgraciadamente ahora mismo el impuesto de sucesiones de un tío tuyo a tu hijo se va a pagar un dineral a fallecimiento, porque el impuesto de sucesión en Andalucía, de padres a hijos no pagamos impuestos, pero de otros familiares se pagan porcentajes altísimos. Cuando hablo de porcentajes altísimos, pues un 30% del bien que yo heredé. Entonces, si a mí me dejan una casa que vale 100.000 euros, tengo que pagar 30.000 de impuestos. La broma no es una chorrada. Sin embargo, si lo hago a través de un patrimonio protegido, no pago nada. Oye, pues a lo mejor el dar una vueltecita de tuerca a algunas decisiones simplemente es hablar con un profesional y que nos diga cómo actuar. Cuando decía Beatriz lo de los seguros de vida, el seguro de vida lo tenemos todos en mente relacionado con la banca, la hipoteca, el tal. No, en este caso el seguro de vida lo comentamos como una estrategia para otra de las grandes preocupaciones que tiene la familia, que es, bueno, y en un futuro mis otros hijos o mi tal, ¿se van a encargar de su hermano o se va a encargar de su... ¿Quién se va a encargar al futuro? Pues al final, a lo mejor decimos, bueno, pues quiero dejarle 50.000 euros más a él porque va a necesitar más ayuda. Una póliza de 50.000 euros a una persona con 50 años, de verdad, que no va a costar ni 20 euros al mes. No es dinero, es organización, ¿vale? Entonces es una cuestión más de pensar qué es lo que queremos hacer y nosotros lo que podemos ayudaros es decir, ¿cómo vamos a enfocar lo que vosotros queréis planificar? ¿Vale? Terminado este punto, me voy a poner de pie que ya estoy aburrida de estar sentada y ahora que tengo aquí algo de lo que hablar, os voy a explicar un poquito este asunto. En una casa, cuando yo os hablaba antes del IRPF, en una casa hay unos ingresos, hay unas deducciones generales, hablamos del IRPF, pensar en vuestra declaración de la renta. Las deducciones generales son todas aquellas circunstancias que vosotros tenéis
que no habéis elegido. Por ejemplo, estoy casado, tengo 2 hijos, tengo una discapacidad del 40% y tengo unos ingresos X. Todo eso es los ingresos, las deducciones por hijo, deducción por discapacidad, si tengo dependencia, todo eso me va restando esos ingresos que digamos serían como una suma, ¿no?, de ingresos en positivo, y las deducciones serían en negativo, cosas que me van restando para pagar menos impuestos, ¿vale? Es lo que comentaba antes de las circunstancias de deducción. ¿Qué ocurre si yo de repente hago un patrimonio protegido, una aportación a un plan de pensiones? Lo que voy a conseguir es bajar mi base imponible del IRPF. Directamente se me va a reducir una cuantía adicional que voy a quitar de mis impuestos. Me la van a rebajar y por tanto voy a pagar menos impuestos por constituir algo a favor de la persona con discapacidad. ¿Qué pasa con esas aportaciones? Bueno, cuando hemos hablado del patrimonio protegido, pues ese bien pasa a la persona con discapacidad directamente, ya va a estar a su nombre y lo tendrá, bueno, pues para su futuro, como hemos comentado. En el caso de los planes de pensiones, esas aportaciones nos van a generar una rentabilidad. La disponibilidad del dinero dependerá de las contingencias que hemos comentado, de las circunstancias que hemos hablado, de tener dependencia grado 2, de tener un fallecimiento, incapacidad, no solo de la persona con discapacidad, sino de sus familiares, de los que depende económicamente, el desempleo de larga duración de cualquiera de el desempleo de sus familiares. Todo eso nos va a generar esa disponibilidad del dinero. Va a estar exento de tributación, como he comentado, siempre que se rescate en forma de renta. Es decir, que todo lo que hemos ido aportando a esa persona, más todos los beneficios que ha generado ese dinero, no va a tributar nada. Y además el capital va a estar ya a su nombre. Eso para mí es importante porque en caso de que en un futuro le pase algo, nos ha pasado también hace poco con una clienta nuestra que ha fallecido el padre, el que aportaba, fallecido, y están los hijos ahora, bueno, pues diciendo qué va a pasar con el dinero de mi hermano. Pues no va a pasar nada, el dinero de mi hermano está a su disposición, porque además tiene liquidez, porque apareció su padre, pero está a nombre del niño, no está repartido entre todos los hermanos, está a nombre de la persona con discapacidad. Es decir, que yo ya de antemano y antes de que haya un reparto de herencia, yo ya tengo el dinero que yo he querido dejarle a esa persona en vida, ¿vale? Y eso pues, puede generar una tranquilidad para la familia a medio y largo plazo. Aquí os he puesto un caso, he puesto unos ingresos brutos, todo de 40.000 euros, suponiendo un padre que trabaja. Todo esto se puede hacer con cualquier cuantía, ¿vale? Pero lo he hecho con 40.000 euros para que vean un poco el tema de tipo impositivo. Un padre que trabaja, madre que no trabaja, o al revés, puede ser madre que trabaja y padre que no trabaja, pero el tema es que normalmente hay uno que no suele trabajar por lo que os he comentado, por el tema de tener a cargo a una persona con discapacidad. Muchas veces hay una persona que se tiene que dedicar en cuerpo y alma a su hijo. En este caso hemos puesto que tuviera 2 hijos, uno de ellos con 10 años con una discapacidad psíquica del 35% y dependencia. Esto sería lo que habíamos planteado, es decir, unos ingresos de 40.000 en los cuales hay una serie de circunstancias que ya me vienen dadas y que me van restando. 2.000 euros por trabajar, 9.600 por tener 2 hijos y uno de ellos con discapacidad del 35%, por tener dependencia me deducen 1.500 euros, y si yo no hago nada, si yo estoy en renta, yo voy a tributar 7.000 euros de impuestos. Y diréis, 7.000 euros de impuestos es una barbaridad. Bueno, que lo pagamos mes a mes con nuestras retenciones en la nómina, ¿vale? Aproximadamente esto puede ser en torno a un 17-18% de 40.000, es decir, una retención media en una nómina de ese importe. Eso es lo que yo le he pagado de impuestos a Hacienda, mis nóminas con mis circunstancias. ¿Qué pasa si yo de repente empiezo a tomar decisiones de ahorro a favor de la persona con discapacidad? Si yo hago una aportación, por ejemplo, oye, pues mira, tengo una cuenta corriente donde yo voy guardando dinero para mi hijo para el futuro, pero en vez de tenerla ahí muerta de risa, voy a hacer un plan de pensión. Y meto 10.000 euros a su favor. Automáticamente me va a generar una desgravación de 2.780 euros. Es decir, me va a devolver Hacienda de los 7.000 que yo he pagado, 2.780 directamente. Y la persona con discapacidad tiene 10.000 euros en un plan de pensiones. Eso es así. Con lo cual, mi impuesto en vez de ser ahora 7.000, serán 4.220. Yo tendré que tributar por 4.220, como ya he pagado 7.000 en retenciones, Hacienda me va a devolver 2.780. Esto nos pasaría, es una deducción, una devolución del 27,8%, que dependiendo de la cuantía que yo aporte, pues me generará las cantidades que tenéis a la derecha. Si aporto 1.278,
3.834, etcétera, etcétera. Esto, si vamos a escalas inferiores, estaríamos hablando de un tipo impositivo más bajo. Si nos vamos a escalas superiores, estaríamos hablando de que podemos desgravarnos hasta un 46%, en este caso pero 43%, hasta un 46% de desgravación, porque en el IRPF es una escala progresiva. Cuando nosotros nos pagamos impuestos al 17% de media, nuestros últimos euros están tributando un 30%. O sea, yo pago un 30 arriba y un 15 abajo y mi media es 17, a lo mejor, o 20. Nos creemos que pagamos el 20, no, nos retienen el 20, pero cada tramo va generando una retención y cuando nosotros aportamos, nos desgravan de la parte más elevada. Todo ese ahorro realizado, si yo os lo pongo en grandes cifras para que lo veáis como una estrategia a medio y largo plazo. Si yo aporto 10.000 euros al año, he puesto 10.000, como si digo 1.000, o sea, no quiero que os pongo grandes cifras, pero pensar que nos vale cualquier ahorro, ¿vale? En 10 años yo ahorro 100.000 euros para mi hijo para un futuro y a mí me ha devuelto Hacienda con esta situación 27.800 euros, 2.780 cada año que yo he aportado. Y todo ese dinero, esos 100.000 euros que yo le he ahorrado para el futuro a esa persona, más toda la rentabilidad que ha generado, está exenta de tributación siempre que no llegue a esta cantidad y los rescates en forma de renta financiera, como hemos comentado al principio. Es decir, que yo realmente de esos 100.000, 27.800 me los he devuelto, luego realmente yo mi inversión real han sido 72.200 euros, porque lo demás me lo han devuelto en impuestos. Y sin embargo mi hijo va a tener los 100.000 más la rentabilidad, no va a tributar, etcétera, etcétera. Entonces quiero que lo sepáis porque es una estrategia muy interesante y a medio y largo plazo es compatible absolutamente en caso de que la persona pueda trabajar, compatible con percibir ingresos por trabajo por parte de la persona con discapacidad, no tiene ninguna problemática. Nosotros tenemos casos de personas que tienen 20 y 30 años que están trabajando y que tienen sus propios planes de pensiones constituidos por ellos mismos o constituidos por sus familiares y que cuando los rescaten no se suman como un ingreso más, es lo que os he dicho. Ellos tendrán sus ingresos del trabajo, pero a la vez tendrán un apoyo económico generado por sus familiares. Bueno, esto ya lo has comentado tú, Beatriz, los límites de IPREV. Sigue el siguiente, por favor. Vale, esta información fiscal, pues es sencillo. Antes ha dicho Beatriz, en el patrimonio protegido hay que meterlo de forma manual. Hay una casilla en la declaración de la renta que pone aportaciones a patrimonio protegido. Si hacemos un patrimonio protegido, podemos manualmente, el asesor fiscal que os haga la renta o vosotros mismos de forma manual, oye, que he hecho un patrimonio protegido, se mete la cuantía y nos la desgravamos. En los planes de pensiones no hace falta meterlo manualmente porque ya aparece en el borrador. Aparecerá en el borrador porque la gestora del plan de pensiones comunica que se ha generado esa aportación y automáticamente nos aparecerá aportaciones a favor de personas con discapacidad y nos reducirá la base imponible. Todo lo que nosotros aportemos a un plan de pensiones, por ejemplo, hemos dicho, imaginaros que aportamos 10.000 euros, pero resulta que esa persona que ha aportado no tiene suficientes ingresos o entre todo lo que se ha desgravado no llega a desgravárselo todo. Hay 4 años más para desgravarse los excesos que no se hayan aplicado en el ejercicio. Es decir, que podemos acumular a medio y largo plazo todo lo que no hayamos podido desgravar. Y bueno, pues ahora vamos a comentar algunas preguntas generales que nos hacen normalmente, las vamos a decir y luego abrimos una pregunta que preguntéis lo que queráis, ¿vale? Entonces, Beatriz, coméntanos qué documentación es necesaria para abrir un plan de pensiones para una persona con discapacidad. Para abrir un plan de pensiones, como es específico para personas con discapacidad, necesitamos el DNI del partícipe, que es la persona con discapacidad, el certificado de discapacidad completo y luego el DNI y la titularidad bancaria de todos los aportantes que vayan a aportarle al plan de pensiones de la persona con discapacidad. Bueno, el trámite es bastante sencillo, se puede hacer en una entidad bancaria, en una entidad aseguradora, pero sí os recomendamos que os informéis muy bien, ¿vale? Porque muchas veces las personas piensan que por ir con una persona con discapacidad y decírselo en el banco es para una persona con discapacidad y nos hemos encontrado casos en los que le han abierto un plan de pensiones normal y corriente que no tiene ninguna de las ventajas, ¿vale? Entonces,
que os aseguréis que quien os lo haga sabe de qué está hablando y que siempre os tiene que pedir el certificado de discapacidad, ¿vale? Si no, no os van a abrir el plan bien. El plazo para aportar y desgravarse en el 2025, bueno, pues los años fiscales van de enero a diciembre, con lo cual lo que se aportaría a lo largo de este año, ¿vale?, es lo que ahora cuando se empiece el periodo de la renta nos lo devolverían en el ejercicio siguiente, ¿vale? Entonces tenemos todo el año 2025 para poder aportar tanto al patrimonio protegido como al plan de pensiones y tener la desgravación y bueno, que en el 2026 nos lo devuelvan. Esta pregunta es un poco rebuscada, pero tiene su sentido, ¿no? Una vez que se dispone de una cantidad del plan de pensiones, es posible seguir aportando y que ese dinero nuevo que se aporte se pueda disponer de él posteriormente. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, aporto durante 5 años el plan de pensiones, ¿vale?, y se da una de las circunstancias en las que yo puedo rescatar ese plan, ¿vale?, pues imaginemos que mi padre se jubila y necesitamos el dinero. Bueno, pues se puede rescatar ese plan de pensiones. ¿Puedo seguir aportando al plan de pensiones? Sí, tú al año siguiente puedes seguir aportando. Ahora, esas aportaciones nuevas que tú vas haciendo al plan de pensiones no se van a poder rescatar por la misma contingencia que ya hemos utilizado. Es decir, ya por jubilación no voy a poder sacar ese dinero de nuevo, ¿vale? Esto se hace para evitar que la gente saque el dinero y lo vuelva a meter constantemente, porque si no sería un poco un fraude, ¿no? Entonces, yo puedo seguir aportando, pero tendré que sacar el dinero por otra situación, que siempre, si no se da ninguna de las circunstancias, cuando transcurran 10 años, siempre va a ser disponible el plan de pensiones, ¿vale? O sea, si no se da otra de las circunstancias como la grave enfermedad, el fallecimiento de los padres o la dependencia, o sea, la gente que tiene dependencia, automáticamente es líquido el plan, ¿vale? Pero una pregunta, ¿pero 10 años desde que se hace la primera Siempre se cuenta, o desde la última? no, se cuenta, cada aportación cuenta el plazo desde el momento en el que se aporta, es decir, yo aporto, claro, yo aporto en el 2025, ¿vale? Tienen que transcurrir 10 años para que yo pueda sacar el del 2025. Si hay alguna circunstancia, por ejemplo, si hay una dependencia, no sé si es el caso, pero si hay una dependencia grado 2, desde el minuto 1 es disponible. Claro. Por ejemplo, yo hago el plan de pensiones, mi hijo tiene una dependencia grado 2 y yo Cuando tú quieras, lo puedes sacar. Y no se apunta por haberlo sacado una vez, se puede volver a sacar por esa misma razón. No, eso es lo que esa evita la ley. esa es la Lo que pregunta. evita la ley es, o sea, por eso nosotros siempre decimos que el plan de pensiones es un producto que está pensado como una estrategia a medio largo plazo. Lo puedes usar cuando tú quieras, pero si luego las aportaciones que hagas con posterioridad no vas a tener otra circunstancia aparte para poder rescatarlo, el plan se te va a quedar ilíquido y puede no tener sentido. Para nosotras tiene sentido como una estrategia de decir, vamos a ver, yo quiero ahorrar para esto a este plazo. Sabiendo que tienes la disponibilidad, si te hace falta en cualquier momento lo podrás sacar, pero para mí debería tener un objetivo, porque además, de hecho, los planes de pensiones para discapacidad, el objeto que tienen es darle una mejor calidad de vida a la persona con discapacidad a largo plazo. Para mí el objetivo fiscal evidentemente es muy importante, pero detrás el sentido es mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad. Y una pregunta, por ejemplo, que tiene el plan y surge un imprevisto, por ejemplo, por poner que se estropea el coche y que le obliga a comprar otro, pero ¿No hace falta el dinero? y no hace falta gastar todo lo que está, sino una parte. ¿Te puedes sacar más que esa parte? No, vamos a ver, te voy a explicar. Lo podrás sacar como renta financiera anual. No podrás decir, mira, pero tienes que tener una de las circunstancias para disponerlo. Si tienes dependencia de grado, como tu hijo, evidentemente lo puedes hacer. Si tienes el desempleo de los padres, lo puedes hacer. Pero si no tienes ninguna circunstancia, no lo puedes sacar. Sí. Vale. Suponiendo que lo puedas sacar, ¿cómo hay que sacarlo para no tributar impuestos? Como decía Beatriz, tiene que ser en forma de renta financiera, es decir, tú tendrías que decirle a la gestora del plan de pensiones, le tendrías que decir, mira, que necesito 5.000, ¿no? Pues por ejemplo, o 10.000, dame una renta financiera de 10.000 anual. Entonces, te doy 10.000 ahora, pero te tendré que dar otros 10.000 el año que viene, porque si no, no se estaría cumpliendo una renta financiera. Y si no, esos 10.000 van a tributar. O sea, la ventaja fiscal que tiene la perderían si lo hicieras de una vez. O
sea, por eso es importante, nosotros siempre decimos, y esa es parte de nuestro trabajo, ¿no?, el asesoramiento fiscal, que toda esa toma de decisiones no la debemos hacer a lo loco, sino que detrás debemos contar con alguien que nos diga hazlo así, ¿sabes? Que ese es nuestro trabajo y eso es lo que nosotros ofrecemos. El hecho de decir, oye, hazlo así, porque ahí está la clave entre pagar impuestos o no, o en cómo hacerlo que no te perjudique. ¿Vale? Ahora, yo tengo otra pregunta. Bueno, en primer lugar, daros las gracias. Enorme. Llevo 20 años perdiendo el tiempo. Yo también. Daros las gracias, es decir, yo me he preocupado. Precisamente la semana que viene tengo una reunión con un abogado para hacer esto, porque me surgió lo del patrimonio protegido y he ido a no sabes cuántos bancos. Lo sé. Con entidades importantísimas. Nadie sabía nada de patrimonio protegido y preguntando años. He preguntado a, ¿qué te digo yo? Me he hecho mi mujer y yo seguros de vida. He preguntado específicamente a gente que gestiona seguros y no me están diciendo lo que ustedes nos habéis dicho. Gracias mil veces, gracias. Pero que no os lo inventamos, que de verdad que Te la ley está ahí, agradezco, que lo miréis, agradezco que lo porque miréis. Esto es un propósito mío de hace muchos años. Nos ha costado que la gente crea lo que decimos porque, como tú bien dices, no lo conoce nadie. Es que he preguntado hasta inspectores de Hacienda y bueno, están muy especializados y este tampoco lo sabía. Es decir, y resulta, este último, por lo que tengo la reunión la semana pasada, la semana que viene, es precisamente de la Caja Rural, con Javi Prieto, que me dice, mira, le voy a preguntar al de la notaría. Y el de la notaría me dice, oye, que esto lo tienes que hacer muy bien. Y ahí viene ahora mi pregunta. El de la notaría, que me manda al abogado al que voy a ir, le preocupa el tema fiscal. Y ahora digo yo, porque aquí todos estamos preocupados por nuestros hijos o familiares o lo que sea. Es decir, hemos hecho una cuenta, ya hemos superado los 8.000 euros estos que tú nos dices en 20 años. No, tú has hecho una cuenta con 8.000 euros de ahorro. Sí, yo tengo Una cuenta con Pero una cuenta corriente. Pero no, eso no es un rendimiento no de lo he trabajo. invertido en ningún fondo de pensión, Claro. no lo he invertido en Tú tienes ningún... ahí una cuenta. Es que lo que me decía el de la notaría es decir, mira, que al final he intentado hacer deducciones fiscales por las aportaciones y el patrimonio protegido, el de Hacienda, le ha puesto 1001 problemas. Vale, te voy a contar un poquito el tema. Vale. Hay una gran cantidad. Bueno, primero te agradezco un montón lo que acabas de decir porque yo llevo años estudiando esto. Es que de verdad, soy consciente, es que precisamente soy consciente que es un tema muy desconocido. Es que porque- ni cuando vas, ¿sabes? Yo llevo 20 años, ¿sabes lo mal que se pasa cuando vas a dependencia y nadie te dice esto? Ya lo sé. Nosotras Una hemos hecho administración pública charlas. que tú piensas que la administración te va a defender. Es decir, es que Hacienda, María Jesús Montero en este caso, no que se llama María Jesús Montero, es decir, Hacienda está flipando con toda con la cantidad de deducciones fiscales que Que no se hemos están hecho. usando. No. Si tú miras la ley, a mí la gente me 20 dice... años es que la... Pero bueno, no, claro, está es decir, flipando yo doy porque no se gracias, está gracias, usando. que Dios No se lo está bendiga, usando. vamos. Tú tienes una herramienta para usar que no se está usando. O sea, tú te metes en la página del BBVA, te digo el BBVA porque tiene una normativa Sí. brutal sobre esto, pero ningún comercial te la vende. Entonces, si yo tengo una normativa brutal, pero nadie sabe de lo que estamos hablando, nadie lo compra. Pero Si que- yo tengo la legislación del IRPF, pero voy a Hacienda y Hacienda no me informa, al final no lo hace. Si tú vas a notaría y el notario no sabe, mira, nosotros estuvimos dando una charla hace poco, no quiero perdérmelo tu pregunta, pero hemos estado con un abogado especialista en curatela, hemos estado con un notario especializado en patrimonio y lo hemos cogido y nos hemos sentado con ellos y hemos dicho, vamos a dar una conferencia conjunta, que hemos dado hace poco. Una conferencia sobre curatela, sobre desgravaciones, porque todo el mundo está Perdido. perdido, desde los propios abogados, los notarios, todos, ¿vale?
Entonces, esta es nuestra... Yo te lo digo, me encanta que me lo digas porque yo creo que descubrí la fórmula de la Coca-Cola, que es esta, hace muchos años. Yo no me la podía quedar para mí, porque sé que es algo que puede facilitar la vida de la gente y hay que hacerla pública, y por eso estamos dando las charlas. Bueno, volviendo al tema. ¿Es importante el tema fiscal? Sí. ¿Por qué dice el notario con sentido común? ¿Por qué dice lo del patrimonio protegido? La mayoría de la gente que ha oído alguna campana de estos temas ha oído patrimonio protegido. El plan de pensiones no lo ha oído nadie, pero el patrimonio protegido hay alguno que lo ha escuchado. Y cada uno se ha inventado su propia ley. Entonces, no, a mí me han dicho que yo le abro una cuenta corriente a mi hijo, que le abro un patrimonio protegido, y yo ya con la cuenta pues voy haciendo un poquito lo que yo quiero, le pago por aquí, le pago por aquí. Eso, como hemos comentado aquí, no es así. O sea, que ustedes graban para hacer un patrimonio protegido, pero ese patrimonio protegido está controlado por el Ministerio Fiscal. Y la Fiscalía te obliga a tener como una contabilidad en la que tú le digas, oye, aquí metimos 10.000 y yo me he gastado para terapias esto, para la piscina esto, para el sitio donde está el internado tanto. Y lo tienes que demostrar con documentación. No lo puedes usar para comprarte un coche, ni lo puedes usar para irte de vacaciones, ni lo puedes usar para cosas que la gente está haciendo mal uso. Entonces hay gente que ha aperturado productos de ese tipo. Los notarios lo han abierto, no le han dado seguimiento, porque no es el trabajo del notario dar el seguimiento, sino que luego ha intervenido la Fiscalía o Hacienda y le ha dicho, oiga, mire usted tiene un patrimonio protegido, se lo ha desgravado, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el modelo 182? Y como nadie ha hecho esa gestión, pues ha venido una paralítica. ¿Vale? Entonces, para eso estamos nosotros. O sea, nuestra aportación es deciros, podéis hacer esto, podéis hacer lo otro. La mayoría de las cosas, exceptuando los planes de pensiones, que nosotros sí lo podemos comercializar porque tenemos clave en una agencia, nosotros tenemos clave de agencia de seguros, pero nosotras no somos notarias. Es decir, el patrimonio protegido lo tiene que hacer el notario. La curatela tiene que hacer un abogado. El testamento lo tiene que hacer un abogado. Pero sí que os podemos orientar dónde hay que ir, porque tiene una influencia importante. Así que, bueno, pues tú nos escribes, que te vamos a dar después nuestra hecha, y encantada de asesorarte en lo que necesites. Y de hecho sí que tenemos relación pues con, o sea, por ejemplo hay un grupo de notarios que resuelven cosas específicas de discapacidad, como decía Mercedes, o sea, tenemos un contacto con un despacho de abogados aquí en Sevilla que están especializados en el tema de la curatela y asesoran a familias y damos charlas con ellos, o sea que bueno, que aunque no sea algo que directamente nosotras podamos resolverte, sí podemos decir... Sobre todo pues, que ya tenemos muchos casos. Claro. O sea, yo llevo llevando la gestión de patrimonio 20 años, estoy especializada en planes de pensiones para personas sin discapacidad, o sea, la normativa fiscal me la conozco perfectamente, y específicamente en la parte de personas con discapacidad, pues que se pueden hacer verdaderas estrategias fiscales de los padres a lo largo de su vida, incluso cuando se jubilan, oye, que muchos padres dicen, no me quiero jubilar porque tengo que pagar muchos impuestos ahora con el rescate, tal. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo, sabes? Bueno, te veo hasta agobiado, ¿no? Emocionado. Es que agobia uno porque son personas muy vulnerables. Claro. Por ejemplo, No, yo creo que yo era de impotencia, creo yo, porque nos ha pasado, nosotros hemos dado charlas, yo siempre lo digo, cuando lo cuento a mis amigos y eso que no están relacionados con este mundo, y les digo, yo la mayoría de la gente cuando dan charlas no saben de lo que les estoy hablando. Y nos hemos estado, bueno, ahí está Gonzalo, dimos una charla también hace poco en una conferencia de 50 asociaciones hace un tiempo. De las 50 asociaciones, ninguna a nivel nacional conocía esto. Y es sorprendente. Yo es que, por ejemplo, ahora mi hija cumplió 18, ha empezado a percibir la pensión y estoy perdida. No sé ni cómo hacer mi IRPF de mi trabajo y de lo de mi marido. Pues ese es el trabajo que nosotras te podemos ayudar y lo vamos a hacer gratuitamente. O sea, nosotros te vamos a decir, no, evidentemente no te voy a hacer tu declaración de la renta, pero te voy a decir, tu declaración va por aquí y la de tu hijo por aquí. Y tú puedes desgrabarte con él. Muchas veces lo que hacemos en las reuniones es, tú nos traes tu declaración de la renta y yo te digo, pues mira, aquí tienes capacidad de grabación, no tienes capacidad de grabación. No, ten cuidado con este producto financiero que, ¿sabes? Te vamos un poco a orientar. Y dependiendo de lo que quiera cada familia, porque hay familias que dicen, bueno, pues a mí a lo mejor ahora mismo no puedo desgravarme, pero sí me interesa pues poner a salvo el dinero de mi hijo por la situación que sea, o me preocupa otra serie de cosas, o luego a lo largo del tiempo tus ingresos, o
son superiores y si tienes margen para desgravarte y te puedes beneficiar en los años siguientes. O sea que al final, bueno, nosotras hacemos ese estudio de cada familia que tiene sus preocupaciones, sus circunstancias y os damos... Si entráis en nuestra Claro, página sí. web, nosotros tenemos una web que se llama Alar Consultores, una página web www.alarconsultores.com, ¿no? Nosotros sí. Ahí tenéis un formulario donde podéis dejar vuestros datos si queréis, si no ahora vamos a dejar nuestro correo, todo. O el email este que lo Pero ahí recibimos. tenéis nuestras colaboraciones, las charlas que hemos dado en otras asociaciones, comentarios de familiares que ya han sido asesorados, en fin, un poco toda nuestra organización. Y luego yo creo que la Fundación os va a hacer llegar la presentación a todos, o sea que vais a tener la información. Os invitamos a que miréis de verdad que la legislación está ahí, que existe, están los artículos puestos, que no lo hemos inventado, que os dé tranquilidad y... Bueno, sobre todo que penséis que tener un hijo con discapacidad bueno, son unas circunstancias muy especiales. Sabemos que sois familias más vulnerables en muchas cosas, con muy poco tiempo para pensar a veces en estos temas, porque lo dedicáis a cuidar a vuestra persona con discapacidad o a las situaciones médicas que puede tener esa persona. Y bueno, pues nuestro granito de arena es un poco asesoraros en decir, oye, ¿cómo hago esto? ¿A quién me puedo dirigir para otro? Etcétera, ¿vale? Nosotros sí, como hemos comentado, podemos ayudar en el tema de la intermediación de lo que es el plan de pensiones, ¿sabes? La contratación, rescate, etcétera, porque lo gestionamos. Damos un asesoramiento fiscal totalmente gratuito y establecemos estrategias no para este año fiscal, sino para a lo largo del tiempo. Es decir, este año podéis tener unos ingresos, el año que viene tenéis otros, podéis haber heredado, se ha muerto el padre, la madre, y ahora que hago este dinero, y ahora que tal, pues nos podéis llamar en lo que nosotros, hasta donde nosotros llegamos, os vamos a dar todo lo que sepamos, y donde no lleguemos vamos a decir quién os puede ayudar, porque hay cosas que evidentemente nosotros, por ejemplo, pues no hacemos herencia, ¿sabes? No somos abogadas, pero sí podemos decir, oye, pues por aquí podéis hacer tal cosa o tal. Ahí tenéis nuestro correo en info@alarconsultores.com, es un correo que nos llega a Beatriz y a mí, donde podéis mandarnos vuestra consulta si queréis preguntarnos algo en particular. Nos podéis decir, oye, me gustaría que me dierais una cita para hablar. Muchas veces hacemos citas, Beatriz está en Madrid, que se va ahora en un rato. Damos muchas charlas online, es decir, o muchas conversaciones a través de videoconferencia. Es decir, que nos decís, oye, me quiero conectar con vosotras, ¿qué día nos podemos hablar para hablar de mis circunstancias? No hace falta que nos veamos en una oficina. Nos conectamos los tres, a veces Beatriz, o a veces yo, o a veces las dos. Nos contáis vuestra preocupación, la resolvemos, hablamos, o si alguien quiere una reunión presencial, yo tengo mi oficina en Sevilla y pues venís un día a Sevilla y nos vemos, ¿vale? Que no tiene más complicación. A mí me pasan la dirección de Sí, nos escribes y organizamos una cita sin problema. Sí, tú O sea, nos escribes y te normalmente... decimos exactamente, vamos, yo es que aparte de dar estas conferencias, yo soy asesora de patrimonio dentro de AXA, dentro de la compañía de seguros AXA en la central. Entonces yo tengo allí mi despacho y os puedo recibir también para lo que queráis, está en la rama de ahí, ¿vale? Y no sé, Si tenéis más alguna preguntas... cosa más, alguna duda, alguien que quiera preguntar algo. muchas, pero claro, ya personales. Pero pues, Claro, pero bueno, para eso están las charlas, ¿no? Para que luego... Si quieres hablamos de lo que quieras y si no, pues ya, si es de interés para los demás, pregúntalo. Si no. Mi preocupación, yo soy joven, bueno, soy joven, tengo 51 años, no he vivido, pero tengo un hijo solamente aparte el que tiene discapacidad. Y claro, la preocupación mía es dejarlo a él con una serie de ingresos, protegido. A la persona con discapacidad. Claro, porque tampoco quiero sobrecargar A su hermano. fiscalmente, es que yo no entiendo y claro, tampoco digo, yo no le quiero dejar todo a su hermano, porque tampoco a mí es beneficioso para el hermano, pero tampoco quiero dejar al otro sin algo protegido porque a lo mejor el hermano conoce otra persona, en fin, que la vida da muchas vueltas. Sí, Pues eso Todas esas preocupaciones. las podemos hablar porque nosotros vamos a orientar en lo que os parezca mejor. Por supuesto vamos a escuchar, eso es lo primero. Creemos que lo más importante es que tengan la sensación de tener unos amigos a los que me puedo dirigir para preguntarle mis dudas. Y bueno, pues esta es una cosa muy bonita, que Beatriz y yo nos conocemos desde que tenemos 12 años, ella trabaja en Madrid, yo trabajo en Sevilla, cada una tenemos nuestra vida, pero nos une a hablar.
nos une a ALAR para, bueno, pues daros estas cosas que a nosotros nos da mucha vida, saber que estamos ayudando a familias y que estamos haciendo algo bonito por las personas. Un poquito tranquilo. Desde luego. No, porque para nosotros a lo mejor el responder una pregunta a veces es muy fácil y aquí que puede resolver muchas cosas, porque son cosas que para nosotros están ya muy trilladas, nos hemos encontrado ya muchos casos y el problema es que no hay gente que sepa este tema, entonces tener a alguien a quien dirigirse es importante. Entonces, bueno, que nos tengáis como referente, que si conocéis a alguien que necesite una información, que nos escriba. Y por supuesto agradecer a la Fundación Girasol, que ha confiado absolutamente en nosotras. Y bueno, pues para nosotras es un orgullo estar aquí hoy en Utrera y daros esta charla. Pues nada. Pues yo, para cerrar el acto, lo primero agradecer la asistencia de todo el público en general, del Ayuntamiento de Utrera, de distintas entidades bancarias, de ALAR, sobre todo de las compañeras. Estoy muy sorprendido y muy contento y muy orgulloso de ver que no se ha movido casi nadie. De hecho, creo que han salido solamente 2 personas y porque sé que tienen compromisos fuera. Me he emocionado mucho a escuchar a algún asistente, porque es verdad que es un tema muy importante para lo que es la economía familiar y muy delicado. Y creo que hemos acertado entre todos que la primera escuela de familias que más ya hemos organizado ha sido este tema, que os toca el núcleo familiar, que es vital. Y yo le voy a proponer a ALAR incluso las instalaciones que estamos a punto de inaugurar en la calle Rubén Darío de la Fundación Centro Girasol aquí en Utrera van a estar a su disposición y a la vuestra, por si en un momento determinado os interesa incluso desplazaros y a vosotros no tener que desplazaros a Sevilla, estamos a disposición de lo que queráis. Lo podemos ver, ¿vale? Sí, o coger algún día al mes que tú me digas para venir y que pueda ser un día de consulta o de lo que queráis, ya es una cuestión de que lo pongamos un poco en pie. La idea es apoyarnos y ayudarnos y constituir una sociedad civil mucho más fuerte y más sólida y más unida, ¿vale? Pues nada, estamos encantados y a vuestra disposición.